buenas tardes. Bueno, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo que hemos titulado Compostela 2023-2027, presente y futuro. Bienvenida además, que hago extensiva a todos los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, tanto en diferido como en directo. En esta ocasión la sesión se centra en el reto de la restauración y conservación del patrimonio, una cuestión que resulta esencial en una ciudad como la nuestra, que es patrimonio de la humanidad y cuya riqueza monumental pues plantea exigencias de mantenimiento, intervención y sobre todo de una gestión responsable y razonable de la misma. Pues bien, hoy para aproximarnos a ese tema, una vez más, contamos con la colaboración de don Daniel Santos, al que agradezco su colaboración y su presencia hoy en esta mesa. Don Daniel, como director de la Fundación Catedral de Santiago, es responsable de la mayoría de las obras de rehabilitación y conservación del vasto patrimonio eclesiástico que cuenta esta ciudad. Además, su experiencia al frente de proyectos de restauración de primer nivel, entre ellos los acometidos en la propia catedral y numerosas propiedades de la Iglesia, ofrece una perspectiva privilegiada sobre los retos técnicos, económicos y sociales que implica conservar un legado de valor incalculable. Si me lo permiten, según algunas fuentes, ustedes me corregirán, la diócesis de Santiago cuenta con más de 1.600 bienes urbanos, que podrían estimarse, o así lo han hecho otros, como en unos 850.000 metros cuadrados construidos. Y cito esta cifra para dar cuenta de la magnitud del patrimonio, cuya conservación depende en gran medida de la gestión de la Fundación y de su director. Esta mesa se enmarca en la línea de trabajo de esta sociedad económica que busca abordar los temas fundamentales para el futuro de Santiago desde el rigor académico, la reflexión crítica, el intercambio de ideas y, sobre todo, con una visión de largo plazo. Con la intervención de hoy, los amigos del País de Santiago queremos continuar promoviendo un diálogo abierto entre los especialistas, entre las instituciones y la ciudadanía, sobre cómo preservar y revitalizar el patrimonio de Compostela, entendiendo que este no solo es un deber histórico, sino una oportunidad para un desarrollo sostenible y, sobre todo, para establecer una identidad cultural propia de la ciudad. Y para no alargar mi bienvenida, bueno, nos acompaña en esta mesa también Fernando Barros Forno. Fernando es conocido de todos ustedes, aún a la doble condición de ecónomo del Arzobispado de Santiago y secretario de la Junta Directiva de esta sociedad económica, y será hoy el encargado de presentar a nuestro ponente. Sin más, muchas gracias a todos por su presencia y tiene la palabra Fernando. Muchas gracias, presidente Pancho, pues, en fin, por tu presentación. Bueno, yo antes de hacer una aproximación al currículum, por así decirlo, de don Daniel, me gustaría en primer lugar hacer un reconocimiento público y un agradecimiento a don Daniel por su total disponibilidad desde el momento en que cursamos la invitación para poder asistir a esta mesa de debate, ¿no? Por tanto, nuestro agradecimiento, el mío personal, pero fundamentalmente el de la Junta Directiva de esta casa. Bueno, don Daniel Lorenzo Santos nació en Puebla del Caramiñal, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago y por la UNED, y también licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Realizó también estudios de Teología en el Instituto Teológico Compostelano. Una vez incorporado al Tribunal Metropolitano de Santiago en 1998, fue promotor de justicia, defensor del vínculo y juez diocesano. En el año 2004 fue nombrado vicario judicial adjunto, asumiendo en el año 2006 la presidencia del tribunal como vicario judicial.
En el periodo 1999-2004 fue nombrado también vicario judicial de la diócesis de Lugo. A nivel docente es profesor de Derecho Canónico del Instituto Teológico Compostelano y lo fue del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Canonistas. Participó como ponente en congresos y jornadas de esta área de conocimiento y sobre la conservación y protección del patrimonio cultural de la Iglesia y su gestión. Posteriormente colaboró en las parroquias de Santa María del Puerto de Marín, Santa Eulalia de Boiro, Santiago de Pobrado de An, El Buen Pastor de Castiñeiras y San Payo de Carreira. Y desde agosto de 2006 es párroco de San Pedro de Bugallido en Ames. En junio del año 2009 se incorpora al Cabildo de la Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela, asumiendo la presidencia de la Comisión de Cultura en el 2010 y el oficio de fabriquero en el 2011. Además, desde el año 2011 es director de la Fundación Catedral de Santiago, como comentaba el presidente. Posteriormente, en el año 2021, asume también el oficio de canónigo doctoral. Es miembro de número de la Real Academia Galega de Belas Artes y del plenario del Consello da Cultura Galega. Participa en la creación y organización de la Cátedra del Camino de Santiago y las peregrinaciones, y fue miembro de la Comisión de Seguimiento y actualmente asume una de las dos codirecciones. Además de esto, y más desde el punto de vista personal, Daniel Lorenzo, podemos decir que es una persona con una capacidad y fortaleza en el trabajo encomiables. Tenemos que destacar su especial capacidad para tender puentes con instituciones y personas del ámbito civil, empresarial, social y cultural. También es un referente por su actividad desplegada en la Catedral de Santiago, como también se ha dicho, ayudando a recuperar no solo el edificio de fábrica, sino también innumerables bienes muebles, de orfebrería, textiles, musicales, etc. Para todo ello, trata de contar con los mejores expertos en cada campo, y desde que está al frente de la Fundación Catedral, las colaboraciones con el ámbito público, administrativo, académico y profesional se han incrementado notablemente. Por último, tengo que señalar que además le adorna una característica importante, como es una gran sensibilidad por la belleza. Hoy, amablemente, ha accedido a acompañarnos para hablarnos del reto de la restauración y conservación del patrimonio. Así que, Daniel, tuya es la palabra. Muchas gracias por la amable presentación. Lo que tiene ser párroco. Una de las cuestiones que... bueno, aquí hay un párroco. Una de las cuestiones que caracteriza la condición de párroco es que antes de venir a esta conferencia he tenido que enterrar un feligrés. Y entonces todo lo que he escuchado acerca de, bueno, un currículum, pues queda muy mediatizado ante la realidad de la propia muerte, vista la muerte del otro. Por tanto, agradezco amablemente tus palabras, pero las entiendo en ese sentido relativizadas. Por tanto, también por el afecto que me consta que me tienes y me profesas. Tengo que agradecer, como no, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago y una persona de su presidente que nos preside aquí en esta mesa, pues la invitación que me cursasteis en su día, que yo acepté, y que cuando se van acercando las fechas, pues también te genera una cierta preocupación y tensión acerca de si va uno a ser capaz de poder responder a lo que pretende. Debo hacer dos correcciones a la presentación, ambas presentaciones. No me ocupo del todo del patrimonio de la diócesis, gracias a Dios. Me limito a la catedral.
Entonces eso es muy importante, porque la catedral ya es bastante. Entonces la diócesis es mucho más complejo que todo esto y por tanto, gracias a Dios, solo me limito a la catedral. Es verdad que la catedral tiene unas colaboraciones que sí mantiene con, por ejemplo, el Museo de la Colegiata del Sar o ahora el Museo Diocesano en San Martín Pinario, a la hora de procurar su desarrollo y difusión y promoción. Esperamos que esto vaya adelante y que todo vaya funcionando muy bien en estos empeños que tenemos por delante. También tengo que corregir que fui miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Canonistas, pero ahora no soy miembro de la Junta Directiva, eso cambia. Y entonces yo en este momento soy de la Asociación Española, pero no miembro de la Junta Directiva. Y esta tarde me estaban esperando en el plenario del Consejo de Cultura Galega, con lo cual, bueno, pues ya les mandé mis excusas porque no podía asistir. Quiero agradecer, como no, la presencia del señor arzobispo y del señor arzobispo emérito y de todos ustedes al molestarse en venir, acudir a esta presentación. Verán que he preferido no tener un PowerPoint y ir pasando imágenes. Hay un bucle. Irán apareciendo imágenes. No sé la calidad de la pantalla, porque la ven ustedes, yo no. Las fotografías son prácticamente todas las imágenes que se van a proyectar, son de Denise Estevez y no pretenden fotografiar una obra concreta y una intervención concreta. Pretenden ser un bálsamo de serenidad para que cuando se aburran a lo largo de mi disertación, pues puedan entretenerse contemplando las imágenes. Pero como digo, no son imágenes que fotografíen y sigan un proceso concreto. Son imágenes muy hermosas que dicen relación a todo lo que tiene que ver con nuestra realidad y la catedral. Claro, yo planteo el título, el reto de la restauración y conservación del patrimonio. Bueno, yo del patrimonio donde me ha correspondido trabajar, y no soy un experto, es en la catedral. He aprendido de toda esa cantidad de expertos que sí trabajaron en la catedral, aportando lo mejor que tenían. Por tanto, yo me tengo que remitir necesariamente a lo realizado en la catedral, no a una exposición más teórica, más general, que ya me gustaría poder hacer, o quizá haya que pensar en hacer en un tiempo, pero que también debería ser un trabajo coral, no una obra mía o una exposición mía, que en ese caso se quedaría, como digo, muy limitada. Yo había preparado para esta sesión, pero tengo la clara conciencia de que no les voy a torturar a ustedes con el desarrollo completo de la exposición que tenía prevista, varios puntos, entre ellos estos 7 que serían el núcleo. Un apunte histórico de la catedral y la ciudad. Efectivamente, no se puede pensar en la restauración si no se conoce sobre lo que se va a intervenir. Por tanto, hay que acercarse con temor y temblor, diría, pero sobre todo con el rigor de la historia, de la arqueología, además de los estudios de los paramentos en altura. Todas estas ciencias y especialidades, y además acercarse a la ciudad como a la ciudad, la catedral que se sitúa en la ciudad, de una manera adecuada. Por tanto, ese apunto histórico va en esa línea. Alude también a esa matriosca, esa gran matriosca que es la catedral, que va acumulando estilos, momentos, etcétera. También había previsto un punto, que tampoco voy a entrar en él en principio, que es la mundialización de los caminos y la incidencia de la peregrinación en nuestra catedral, porque es verdaderamente fundamental. Lo tengo que dar por supuesto. Y no me centraría ya de entrada, vamos a tocar ese tercer punto. Los otros 2 son importantes, no podemos olvidarnos de ellos. Debo decir que los doy por supuestos, y los doy por supuesto porque entiendo que de peregrinación y de la catedral pues habrán oído hablar, y de su propia riqueza y de su propia condición de ser una gran construcción en la que la historia ha dejado su huella, el arte ha dejado su huella, y de una manera esplendorosa, como por otra parte pueden estar disfrutando a través de esas imágenes que van circulando en el bucle. Para poder restaurar hay que, sí, necesariamente hacer un esfuerzo previo. Antes de empezar a intervenir hay que conocer. Y esto, bueno, pues nos venía dado también por las exigencias legales. Por tanto, antes de poder realizar una tarea con cierto criterio,
o con el mínimo criterio de base para afrontar la tarea restauradora, rehabilitadora, era el plan director. El plan director era fundamental, esencial. Y en este sentido voy a leer, para también intentar atenerme, por tanto, los tiempos que más o menos tengo calculados, pero me paran en el momento que me diga. Atendiendo a las premisas que hemos enunciado, por tanto, todo lo relativo a la evolución histórica del edificio, el hecho de la peregrinación, también la importancia que esto tuvo en los distintos reconocimientos de la catedral a nivel, sobre todo en el siglo XX, a nivel institucional, europeo y nacional. Atendiendo a esas premisas, digo, que hemos enunciado, o que habríamos enunciado, y conscientes de la responsabilidad de entregar a la sociedad un patrimonio puesto al día, se redacta el plan director de la catedral. Esto me permite también dejar aquí una pequeña memoria. Ese plan director, pues en buena medida, quien lo impulsa es don José María Díaz, que fue deán de la catedral y fallecido recientemente, como saben. Don José María Díaz, que a mí me contaba el plan director, creo que nunca tuvo muy claro lo que era un plan director, pero sí tenía muy claro que el plan director había que hacerlo. Y escogió a la persona adecuada, que fue capaz, en un tiempo no demasiado dilatado y sin muchos medios, de elaborar un plan director más que eficiente. Ese plan director es una herramienta imprescindible para conocer las necesidades de conservación del conjunto y determinar los proyectos a desarrollar. Las propuestas del plan director se inscriben en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia del año 95, vigente en aquel momento, y en las prescripciones del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela, que incluye el conjunto catedralicio entre los edificios monumentales y de valor excepcional, con un nivel de protección integral. A tenor de la normativa, el plan director establecía las pautas a seguir en la restauración en función de un estudio de conjunto, fijaba el programa de usos y preveía las actuaciones de rehabilitación, reestructuración parcial y valoración arquitectónica compatibles con la protección del monumento. Si nos fuésemos al plan director y los proyectos de ejecución, veríamos unas diferencias muy notables. No puede ser de otro modo. El plan director conoce a un nivel muy por encima el proyecto de ejecución, y el estudio concreto hace que el plan director en muchos casos se vea superado o, francamente, en algunos momentos casi haya de tenerse como un elemento de conocimiento, pero apenas ya de utilidad en el ámbito del desarrollo de los proyectos concretos. En junio de 2005 se establece un convenio, aludiendo al plan director del que vengo hablando, un convenio entre el Cabildo de la Catedral y la Consellería de Cultura y Comunicación Social de la Xunta de Galicia, con el objetivo de actualizar el plan director. Realmente no existía un plan director, había algunos pequeños retazos, pero era realmente elaborar un plan director ex novo. Tras su aprobación en 2009, se acometen con financiación de la Xunta de Galicia las primeras obras en la fachada de la azabachería. Pueden recordarlo seguramente los que hubieran pasado más por aquel lugar en aquel momento y cuál era el estado de aquella fachada, y de la Torre del Reloj, que, como saben, estamos pendientes de intervenir en ella ahora con un proyecto de 2.400.000 euros, porque en aquel entonces se hizo un básico para simplemente quitar los elementos más llamativos de la materia vegetal ahí acumulada y asegurar lo que podía correr peligro de derrumbe. De inmediato, la Fundación Catedral asume, con financiación mixta del Ministerio de Fomento y recursos propios, la restauración del Pórtico Real. Un convenio entre la Fundación y el Consorcio de Santiago, firmado en diciembre de 2011, permitirá iniciar los trabajos de restauración de la fachada del Obradoiro. En junio del año 2014, y no me confundo con las fechas, la Fundación Barré y la Catedral de Santiago firman un protocolo de colaboración que define el nuevo, y subrayo, nuevo marco institucional del programa Catedral. El primer programa Catedral se había firmado en 2006, si no recuerdo mal, pero el hecho de que había que intervenir primero en la fachada
supuso retomar y hacer un nuevo convenio, un nuevo protocolo y un nuevo modo de replantear la intervención en el Pórtico de la Gloria. Esto es muy interesante porque además supuso también una colaboración excepcional de parte de las administraciones, porque esto sucedió en el 2014 y en el 2015 se firma un acuerdo cuatripartito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de Cultura y Educación y Ordenación Universitaria, la Fundación Catedral y la Fundación Barrié, para apoyar ese convenio y ese protocolo existente entre Fundación Barrié y Fundación Catedral en el llamado Programa Catedral, que pasaba a gestionar la Fundación Catedral. Y con ese nuevo modelo, ese nuevo convenio, permitía garantizar el desarrollo de un programa muy ambicioso de restauración, en el cual ya se había invertido una importante cantidad de medios económicos, unos estudios que se habían realizado, pero que apenas resultaban útiles para el avance en las obras de restauración. La dirección de esa intervención le correspondió al IPCE, pero muy de cerca seguida por los técnicos de la catedral, que entonces eran muy poquitos, prácticamente nada, era muy poca cosa lo que en ese momento teníamos como técnicos adscritos a la catedral y a la Fundación Catedral después inmediatamente. El impulso decisivo a las obras en el edificio llegó a través del convenio de colaboración suscrito en septiembre de 2015 entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Xunta de Galicia, para la financiación de trabajos de restauración en el conjunto catedralicio. Este instrumento hizo posible acometer sucesivas fases de obras. El Ministerio de Fomento contribuyó también a la financiación de las actuaciones en el cimborrio y en la escalinata, rejería y cripta del Obradoiro. La Xunta de Galicia, por su parte, firmó 2 convenios específicos con la Fundación Catedral que ha permitido rematar la restauración de cubiertas, no de todas las cubiertas, sino de las cubiertas en las que se intervino, y abordar nuevas intervenciones, capillas absidiales, fachadas de Fonseca y de la Azabachería, Torre de la Vela y cubierta de la Capilla de la Comunión. En este momento se está interviniendo en la Capilla del Cristo de Burgos, que espero que terminando este año, los primeros meses del año próximo, podemos ya tener abierta la Capilla del Cristo de Burgos. Se está interviniendo en la Capilla de Santa Fe, se está interviniendo en los frescos de Celma de la Capilla de San Pedro y se está interviniendo en la Capilla del Salvador, especialmente en este momento en la restauración del retablillo renacentista de piedra caliza de los Fonseca. Teniendo en el horizonte aquel año jubilar del 21, pues se creó todo un equipo bien coordinado y bien trabado, en el que estaban aquellas personas que empeñaban sus conocimientos históricos artísticos, los arqueólogos, pero estaban también un importante número de restauradores, estaba también un importante número de arquitectos, como digo, ingenieros, de oficios especializados que no eran ni mucho menos abundantes, pero eran necesarios para poder acometer la obra restauradora. No me voy a entretener aquí ya en un mayor detalle de esas otras obras, pero simplemente citar, porque fue de gran relevancia, que además la Fundación Catedral se dedicó a elaborar proyectos, financiándolos y también algunas obras. Y por otra parte se contó y se procuró el mecenazgo de, concretamente, la Fundación Iberdrola para conseguir un proyecto de iluminación que fuese especialmente pensado para la catedral y no simplemente se trataba de colocar luminarias, sino de elaborar un proyecto concienzudo, pensado, reflexionado para la catedral, no un proyecto general. Esto es otra de las cosas que pudimos desempeñar y desarrollar a lo largo de todo el trabajo. Los equipos, la verdad, tuvieron muchísima paciencia porque tuvimos que pasar muchas horas reunidos precisamente para aquilatar cómo vamos a intervenir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué de este modo y no de este otro, y por qué este concreto proyecto tiene que plantearse afrontar este reto y por qué hay que dejar algún otro porque simplemente no era financiable. Eso, como digo, supuso muchas horas de reflexión, de estudio, de pensamiento y de cabeza.
No se trataba simplemente, tengo un dinero a correr. No, hay que pensarlo todo y pensarlo bien, y exigía también un trabajo de investigación para poder tomar las decisiones con criterio. En este tránsito de obras, de más de una década de trabajos, se ha puesto una vez más de manifiesto la importancia de la investigación, procediendo en una especie de escaneo al análisis de los estratos que se ha ido depositando con el paso de los siglos, para revelar aquellos que, por contribuir de forma singular a la biografía del conjunto edificado, se convierten en memorables. A medida que se restaura, es fundamental registrar el pasado construido mediante las catas arquitectónico-arqueológicas y la toma de datos en nube de puntos, que resultan imprescindibles para leer adecuadamente el monumento. Verán en algunas de esas imágenes esas nubes de puntos a las que hago referencia y que permiten un análisis del conjunto arquitectónico realmente extraordinario, como hasta ahora no era posible. Recuerdo cuando se elaboró el plan director, que decía el arquitecto Javier Alonso de la Peña, que lo elaboró, decía, concluido el plan director, decía, de la catedral no hay planos ni buenos ni malos, hay dibujos, pero planos ninguno. Y era cierto, es así, de la catedral no había planos, había dibujos, planos ninguno. Los planos los hay ahora. Es verdad que incluso en algunos ámbitos no, a espera de que se puedan afrontar el trabajo de esas áreas concretas que exijan un desarrollo planimétrico de alta calidad, como los que se han elaborado, por ejemplo, ahora para el proyecto de la Torre del Reloj, que ya se había, como digo, intervenido en ella, y ahora se ha vuelto a hacer todo el trabajo es nuevo porque era necesario y porque además los medios técnicos permiten un conocimiento mejor. La necesidad de investigar para conocer y comprender y la de actuar para conservar y mantener conducen a considerar la filosofía del conocimiento y el desarrollo sostenible aplicado al patrimonio cultural. Difundir para compartir la responsabilidad sobre lo conservado, que esto era muy importante, es decir, tenemos que hacer todo un trabajo de conocimiento, pero no nos lo podemos quedar, tenemos que dar traslado, tenemos que hacerlo reconocible, conocido, porque si no, nadie lo va a valorar. No porque tengan que valorar nuestro trabajo, sino porque han de valorar lo que se está ofreciendo a la sociedad. Ello supone tener presente en todo momento el carácter social del patrimonio, que debe ser gestionado en beneficio de la comunidad, racionalizando no solo las intervenciones e inversiones, sino también su cuidado y su utilización como recurso para el desarrollo económico y cultural. Eso también es importante, pero consciente siempre, y esto nos ha guiado de una manera definitiva, de su destino original y primero. Se trata de la catedral y santuario del apóstol Santiago. Hay un punto siguiente que titulamos Cuidados para una catedral ecuménica. He entendido ecuménico en el sentido universal, decididamente nuestra catedral hoy es universal, la visita de todas partes del mundo, y ecuménico también en su sentido de uso más eclesial. En la catedral participan, asisten peregrinos y fieles que no son necesariamente cristianos católicos, sino de otras iglesias o comunidades eclesiales, pero incluso al margen de estos ámbitos no cristianos. Por tanto, cabría hacer esa doble lectura de este término, que yo realmente refiero a la universalidad de aquellos que se acercan a la catedral, más de 180 países, peregrinos de más de 180 países que se acercan a la catedral. La fábrica catedralicia se enfrenta, como hemos visto, si hubiéramos leído todo el trabajo, como hemos visto, a las características geológicas de un terreno difícil, con la presencia de varios cursos de agua que hubo que desviar, una topografía con importantes desniveles en los planos norte, sur y este-oeste, y un factor de no menor importancia, la climatología, con intensas lluvias y elevada humedad a lo largo del año. Muchas veces, cuando hoy pisamos la ciudad de Santiago, no somos conscientes de que la topografía sobre la que se asienta la catedral es realmente complejísima.
tanto por los desniveles del terreno como las calidades del terreno, la roca viva y dura, a terrenos muy inestables, esos lugares a los que afluía el agua de torrenteras, que acumulaban muchísima agua y que producían y generaban muchos problemas, y lo generaron a lo largo de la historia en el edificio que se iba construyendo y en el que nosotros hemos tenido ahora que intervenir. Por tanto, todo esto debemos tener en cuenta. Tiene una topografía peculiar, tiene unas características complejas, eso dejó huella en el edificio, las inclinaciones hacia el sur de los muros, también hacia el norte, pero menores, la inclinación de la torre sur hacia el sur y rotando hacia el este, etcétera, etcétera. No les voy a confundir con todos estos datos. En la Catedral de Santiago, la superficie vista estaba afectada por una serie de daños más graves en el exterior, por su exposición a los elementos, que conlleva erosiones, disgregación, pérdida de materia, fractura de la piedra y desprendimientos. Las agresiones del medio habían acelerado los procesos de deterioro biológico y mecánico, que hacen necesario aplicar sistemas de limpieza respetuosos con medios manuales no agresivos, para preservar la pátina y el cromatismo histórico, así como rejuntar con morteros de cal, si midiésemos todos los morteros de cal, todas las juntas que se han realizado, y con mortero de cal, es decir, en varias capas, es un trabajo que podríamos decir de chinos, si se me permite la fórmula coloquial. Impermeabilizar supone también recuperar incluso elementos que ya aparecen citados en el Códice Calistino, como el plomo, por ejemplo, con el criterio de mantener la historicidad de los paramentos y miembros arquitectónicos y decorativos. La tecnología ayuda mucho, siempre y cuando esté al servicio del conocimiento, y ambos al servicio del pensamiento restaurador y conservador. No podemos caer en el papanatismo de lo tecnológico. El empleo de nuevas tecnologías nos permite chequear, evaluar, controlar y diagnosticar las patologías del monumento en tiempo real y en sitios que no son accesibles, mediante el empleo en estos tiempos del dron, por ejemplo, como algo perfectamente normal, los equipos de escáner 3D para control de estabilidad de elementos verticales, utilizando también las fotografías esféricas, las planas, la monitorización de incidencia solar, temperatura, humedad relativa, concentración de CO2 y otros. Y esto hay que decir que exige para una adecuada restauración, conservación, en definitiva, para una restauración continuada, que es lo que tratamos de exponer como fórmula para intervenir en el patrimonio, que estas tareas hay que repetirlas en distintos momentos. No es suficiente un ciclo anual, a veces hay que realizar varios ciclos anuales de mediciones. A modo de ejemplo, para que a ver si así nos entretenemos un poco más dentro de este discurso. A lo largo de los trabajos que se realizaron en la catedral, hubo momentos en que todos los datos que nos ofrecían de estos elementos técnicos, por ejemplo, en cuanto sobre todo a la humedad, eran terribles, eran tremendos. Pero si volvíamos a repetir esos estudios un año más, otro año más, otro año más, veíamos cómo se iba superando, digamos, los miedos y las situaciones posibles críticas, especialmente por la condensación de humedad. Yo recuerdo a algún arquitecto en un momento en que la catedral estaba altamente ventilada. Don Julián recordará, como yo, que celebrar misa en la catedral en aquellos tiempos era realmente poner en peligro la vida, porque nos caía en chorro el frío del cimborrio, que estaba sin ventanales, y también estaba sin ventanales la fachada occidental. Háganse una idea, con el viento suroeste, y además viniéndonos en chorro desde el cimborrio, aquello era tremendo. Pero la catedral, con tanta ventilación, tenía más humedad que nunca. Para muchos teóricos era un sinsentido. ¿Cómo es posible, con tal cantidad de nivel de ventilación, que la humedad sea tan alta? Bueno, pues si esto no es tan difícil, una vez que te vienen los expertos y dices, claro, es que la ventilación de Galicia lo que te aporta es agua, entonces hay que ventilar menos. De entrada, lo menos posible. No vayas.
esa cantidad de ventilación genera muchos problemas. Y, de hecho, lo vivimos. Los momentos más altos de condensación que se vivieron en la catedral fue en el momento que la catedral estuvo hiperventilada. Como teníamos tal cantidad de anualidades con todos los resultados, con todos los estudios y todos los datos que nos daban estos medios, estos sistemas de medición, pudimos hacer, efectivamente, con el acompañamiento del personal altamente técnico, cualificado y experto, conocedor de estas materias, pudimos ser capaces de enfrentar las obras con serenidad, sin terrores. Las principales patologías, en continuo, de la Catedral de Santiago obedecen a la acción combinada del clima, las colonizaciones biológicas, las sales, la humedad por filtraciones y condensación, el deterioro de los revocos y pinturas murales, las instalaciones, etc. Todas ellas están relacionadas entre sí y no deben ser analizadas separadamente. De ahí la necesidad de abordarlas como un todo, como un totum, con sus problemas propiamente físicos y los derivados de los usos de una catedral de peregrinación que acoge muchedumbres en aras de la conservación, de la espiritualidad y el interés patrimonial que despierta en el mundo entero. Aludía hace un rato al segundo protocolo del programa Catedral Pórtico de la Gloria. Había que intervenir en la fachada primero. Si no, era imposible intervenir en la restauración de las policromías. No se podía tener resultados fiables si antes no se intervenía en la fachada. Pues hizo falta años para que se cayera en la cuenta que esto tenía que ser así, que se podía intervenir en el interior sin haber realizado los trabajos previos en el exterior, por poner un ejemplo. Como se ha mencionado, en nuestro caso, revisten especial importancia las condiciones ambientales, estamos insistiendo en ello. Este tema fue estudiado detenidamente con la intención de conocer, mediante la monitorización higrométrica, el comportamiento interno del recinto, cómo se calienta o se enfría, cómo se disipa la humedad, en una iglesia que es de grandes dimensiones, por todos conocida, con un flujo humano tan marcado y la complejidad de su geometría. El resultado de estos estudios ha permitido establecer un protocolo realmente muy sencillo de apertura de puertas y ventanas para favorecer la ventilación y la circulación del aire, evitando de ese modo la condensación, que parecía el gran reto al que tendríamos que enfrentarnos en el momento de la conclusión de la restauración. Al final no era un problema tan serio y hoy no lo es en realidad, en absoluto. Al menos a día de hoy. También porque las cubiertas están funcionando. Es decir, no se está aportando agua de una manera importante a través de las fábricas, que era otro de los problemas graves que teníamos en la catedral. Restaurar, como hemos visto, no es una acción aislada, sino un proceso que se inicia con la redacción de un proyecto, incluso antes, con la redacción de un plan director, y después de un proyecto. Continúa con la ejecución de la obra y se prolonga con los cuidados posteriores. Llamamos a este proceso restauración continuada, que la Casa de la Fábrica aplica bajo la dirección de la Fundación, con un equipo humano cualificado, multidisciplinar y con amplia experiencia. Yo muchas veces tengo comentado en las reuniones en la Casa de la Fábrica, a la hora de hacer estos seguimientos, que realmente de lo que se trata es de aprender a ver. Es decir, se trata de convertirnos todos en veedores, usando esa expresión tan clásica castellana, veedores de lo que acontece. ¿Qué pasa? No puedo ir por la catedral, discurrir por la catedral, sin fijarme si aparece una marca de sales, una vez que uno ha visto muchas, la reconoce, si aparece algún elemento de humedad, o si aparece una primera colonización de algas, que es lo primero en cuanto a orgánico que suele aparecer, cianobacterias primero y después las algas. Pero, quiero decir, no es difícil, pero hay que convertirse realmente en un experto veedor. Pero para ser un experto veedor no hay que ser un biólogo. Puede hacerlo personal cualificado de mantenimiento, porque aprende a contemplar la piedra, la madera, los elementos policromados o las pinturas murales. La restauración no es, por tanto, un punto final.
Es punto y seguido. Porque cuando intervenimos en un monumento, de alguna forma se patrimonializa de nuevo. Patrimonializar es un verbo activo, no pasivo, ni compasivo. Es un acto que se realiza cada vez que se restaura, se rehabilita o se cuida el patrimonio, que ayuda a sustituir la admiración incondicional, incluso de la ruina, por la corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros. A veces a mí me admira la admiración, valga la redundancia, que algunas personas sienten por la ruina. Porque los edificios, como la catedral, no estaban llamados a ser con el tiempo como rocas en un bosque, sino edificios construidos para resultar primorosos y mantenerlos en el tiempo. Y así se hacía y así se hizo, ciertamente, mientras hubo medios. Voy a hablar ahora muy brevemente sobre divulgación, seguridad y seguridad de los bienes y las personas. Junto a este ingente trabajo que venimos a reseñar de una manera muy somera, la Fundación Catedral llevó a cabo programas de divulgación y sensibilización, una eficaz pero discreta acción de comunicación para ampliar la visibilidad en medios de comunicación y en los medios digitales y redes sociales. Y hay que destacar las publicaciones de más enjundia que se realizaron al tiempo que se iban acometiendo todo este proceso de obras de restauración, rehabilitación. Concretamente, el gran volumen de la Catedral de los Caminos, una biografía de la Iglesia de Santiago, obra que dirigieron, que elaboraron José Manuel Villanueva y Pablo Costa, o la Catedral de los Caminos, mismo título hasta aquí, estudios de arte e historia que coordinó, dirigió Ramón Izquierdo Peiró, en la que participó también su padre, Ramón Izquierdo Perrín, al que recordamos recientemente fallecido, y tantos historiadores e historiadores del arte que todos los tiempos históricos en que la catedral fue levantada, incluso antes de que fuera levantada la actual catedral, fueron estudiados, analizados y recogidos en ese volumen, como una síntesis realmente creo que muy útil. Y, cómo no, un volumen, o mejor, un libro en 2 volúmenes, La Catedral de la Arquitectura, que es, creo, un resumen excepcional de lo que se hizo en la catedral. Ahí es donde hay que ir para conocer qué se hizo y cómo se hizo en la catedral. Esta obra la coordinaron María José Fernández, Gerardo Estevez y Adrián Martín. Yo he de decir que poco y puse ahí, pero bueno, como estuvo en las reuniones, como también me tocó decir alguna cosa, me incluyeron entre los codirectores y yo os lo agradezco mucho, pero realmente fue una obra compleja, difícil, y están en esos volúmenes está recogido y hay dibujos extraordinarios de las obras y de fotografías magníficas. Los procesos de obra intervienen todos los arquitectos, los restauradores y otros técnicos que han intervenido en las distintas realizaciones que se acometieron en la catedral durante esta década, más de 10 años de trabajo. Realmente es fue un esfuerzo extraordinario y sobre todo hay que agradecer a los arquitectos y demás especialistas que intervinieron en ese proceso coral de obra, porque las reuniones eran en ese sentido muy activas e interactivas a la hora de plantear, decidir y definir qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Se daba voz a todos, al autor del proyecto, pero también a los otros arquitectos que estaban haciendo la obra justo al lado. No, la catedral tampoco es tan distinta. La cubierta, una cubierta, aunque sea pétrea, de otro elemento que está a su lado y tiene una cubierta que es de teja, pero es que están una junto a la otra y por tanto deben trabajar en común también los arquitectos para buscar soluciones que sean realmente eficaces y que no cada uno vaya por su lado, resuelva su problemita y se lo endose a la obra siguiente. El Cabildo y la Fundación Catedral también asumen la gestión de otras áreas vinculadas con la espiritualidad y la conservación, principalmente en lo que se refiere a la acogida de los peregrinos y al estudio, conservación y difusión de su patrimonio cultural a través de su museo y su archivo histórico.
dos de las principales entidades culturales de Galicia, lo digo sin ningún tipo de envanecimiento porque no son mías, que abren las colecciones catedralicias a la sociedad en general, siempre desde un prisma cultural que resalta los aspectos espirituales propios del arte cristiano. De igual modo, la Casa de la Fábrica ha colaborado en los programas encaminados a poner a disposición de los estudiosos y especialistas los resultados de carácter científico e histórico alcanzado a raíz de las actuaciones permanentes sobre el templo y facilitar su divulgación. Hemos procurado que efectivamente la catedral y la Fundación Catedral todo lo que conoce lo presenta, lo ofrece y el que lo desee puede estudiar y puede conocer mejor. La catedral también demanda disponer de medidas adecuadas para un estricto control y garantía de seguridad de las personas y los bienes. Este es un tema que muchas veces se olvida. Cuando se presentó el plan director de la catedral, prácticamente los 2 meses, 3 meses siguientes, se presentó el plan del público que cabe, el de movilidad bueno, pues se presentó prácticamente a los meses y ese pasó desapercibido. Se habló mucho del plan director, menos del otro, pero es muy importante porque ese plan no condicionaba y urgía todo lo que había que hacer en orden a procurar garantizar algo que es esencial en una catedral como la nuestra, que es la seguridad de las personas primero y además del patrimonio, pero la seguridad de las personas es fundamental. Por tanto, en primer lugar, se estudió la capacidad de acogida y los flujos de visitantes para establecer los límites de capacidad de la catedral durante la visita y el culto religioso, y además analizar y establecer las vías de evacuación, teniendo especialmente en cuenta el cuidado y conservación de los elementos devocionales, como el abrazo al apóstol, la veneración del sepulcro, el acceso a través de la Puerta Santa a los años jubilares y el funcionamiento del botafumeiro, una tradición, un rito, un elemento litúrgico de especial significación. Hablar solo de la restauración, del ingenio que elaboró Celma para que el botafumeiro funcione como funciona, sería objeto de una conferencia magnífica por parte, naturalmente, de aquellos especialistas que trabajaron en esa rehabilitación del ingenio, la parte de madera, las poleas de madera que rigen el correcto funcionamiento del botafumeiro y el esplendoroso funcionamiento del botafumeiro. Por otra parte, un santuario de peregrinación con semejante reclamo a nivel mundial conlleva, lógicamente, un plan de seguridad y autoprotección, que lo demanda la normativa legal, por otra parte, gestionado por un director de seguridad, como está previsto en las normas legales, y que pueden garantizar solo empresas que tienen una especialización ad hoc. Y, como no, una labor de coordinación con los servicios dependientes de las administraciones públicas. Por tanto, tanto los servicios de protección civil, Policía Nacional, Policía Local, bomberos, etc. El equilibrio sostenible de un edificio complejo, vivo y activo implica relacionar lo material y lo inmaterial, la piedra y el espíritu, y, ¿por qué no?, el turismo y el patrimonio. Con todo ello, se ha conseguido un doble objetivo en aras a alcanzar el equilibrio entre conservación y espiritualidad, la convivencia como lugar de culto, oración y contemplación, y al mismo tiempo cumplir la finalidad para la que la catedral fue levantada, un espacio litúrgico y cultural al tiempo, con las puertas siempre abiertas y de libre acceso, con colas, porque viene mucha gente, más de las que caben. Por tanto, se entra en la medida que se puede. Pero eso es algo que debemos caer en la cuenta que es así. La catedral tiene un aforo y esos aforos hay que cumplirlos. Y por tanto, si no todos los que quieren entrar en un momento lo pueden hacer, pues pueden hacer cola o venir más tarde o venir más temprano, etc. Esa es la cuestión que necesariamente en nuestro caso hemos de tener en cuenta. Nuestra catedral es como románica una catedral enorme, pero como catedral es pequeña. Entonces esto también debemos tenerlo en cuenta. No sé el tiempo que tengo. Pues entonces remato. A nivel de como conclusión,
Podemos considerar la Basílica de Santiago como la catedral de la arquitectura, porque a lo largo de un milenio, de eso aludía también en los puntos primeros que me he saltado, porque a lo largo de un milenio corrientes arquitectónicas y artísticas de gran calidad han ido transfigurando sus plantas y alzados según las necesidades litúrgicas, la simbología y la estética. En ellas se funden lo material y lo inmaterial, la espiritualidad y la cultura, lo mueble y lo inmueble. Los arquitectos y maestros de obras históricos que tenían un saber profundo de las reglas de la construcción y de la cultura española y europea, unas veces adicionaban, otras veces liberaban o derruían, para implantar un nuevo uso o una estética más al gusto del momento, contemporánea dirían en aquel momento, pero siempre edificaron con gran destreza, conscientes de obrar en honor y culto a Santiago, y además pro commoditate ac ornato urbis. Y commoditate no es comodidad, sino conveniencia, y ornato, belleza, de la urbe, de la ciudad. Como dejó escrito Clemente Fernández Sarela en el dintel de la Casa del Cabildo, en la Plaza de Platerías. Su trabajo, de todos estos, esta cantidad de autores, ese trabajo sigue siendo una lección para el presente. Hay que rematar, y para concluir, remarcar, en este momento que concluyo, que un trabajo de esta envergadura ha sido posible por la coordinación y buen entendimiento entre las administraciones central, autonómica y local, y los equipos humanos coordinados desde la Fundación Catedral, que fueron muchos. Insisto, en justicia se debía decir que quienes trabajaron en el desarrollo de los programas y de los proyectos de rehabilitación, también los que se están realizando hoy, que son muchos en la Catedral, no solo se ocupan de su proyecto, no solo se ocupan de su área, sino que necesariamente tienen que trabajar en el conjunto, todos. No vale, este es mi proyectito, esta es mi preocupación. Toda la catedral es mi preocupación y yo no puedo hacer algo que desdiga o vaya en desdoro de todo el conjunto. Y además debo procurar que todo lo que haga sea coherente. En muchos procesos de rehabilitación a lo largo del tiempo, esto ciertamente no se hizo así. Creemos que esto hay que evitarlo y procurar trabajar de este modo. Y también, como digo, agradecer el concurso de las administraciones públicas que estuvieron realmente activas y empeñadas para que estos trabajos salieran adelante. He de insistir en este sentido en los responsables, tanto políticos como funcionarios de la Xunta de Galicia, también digo lo mismo del Ministerio de Hacienda, concretamente, que fue muy importante, o del Ministerio de Fomento, tanto políticos como funcionarios, y lo mismo por lo que respecta al Concello. Por tanto, como digo, agradecer todo ese trabajo común y en colaboración que hizo posible que se pudiera llegar a este estado de cosas, que no es un punto final, no solo porque haya que hacer y haya que continuar con la conservación, sino que además hay que intervenir todavía en buena parte de la catedral, mucho más de lo que en un primer momento podríamos pensar. Muchas gracias. Gracias, Daniel Lorenzo, por ilustrarnos en los pormenores y en las experiencias obtenidas. Un trabajo que ha supuesto ese esfuerzo humano y económico, desde mi punto de vista ha valido la pena. Ha valido la pena. Santiago no sería lo que es si no tuviera la catedral. Y además no sería el Santiago del futuro que ninguno pensamos sin la catedral. Y bueno, como esto es así, abro el turno de preguntas. Mi primera pregunta sería en orden a ese comentario que hacías en relación a identificar los problemas. Es decir, ¿es posible o existe un programa preventivo
de detección de problemas para atajar los problemas estructurales o problemas estéticos, para atajarlos antes de que se consoliden un problema grave como los que habéis vivido en estos años. Sí, claro. Cuando hablaba de todos los sistemas técnicos, hoy la tecnología nos permite tener monitorizada la catedral. Entonces, en la catedral sigue existiendo equipos de monitorización. También, por otra parte, se realizan continuamente trabajos que supone, por ejemplo, el que distintos personal cualificado se descuelguen a altura. Yo, que tengo bastante vértigo, aunque subía todos los andamios hasta arriba de todo, pero bueno, bastante vértigo, se tienen que descolgar por los paramentos verticales para poder conocer cuál es el estado de las cosas. Naturalmente, el uso de tecnologías como el dron y todas las demás que hoy tenemos a nuestro alcance nos permiten estar bien atentos. Por ejemplo, cuando hay una alteración que pudiera suponer cierto riesgo, pensemos en el pórtico, cualquier espacio en el que pueda ser especialmente sensible, especialmente cuando hay policromías, pues inmediatamente salta ya la alarma. Tú te das cuenta que hay un nivel de humedad excesivo o cualquier otra situación, y inmediatamente se pone remedio. Y funciona bien la manera de intervenir sin determinado estrépito. Pero es que, por ejemplo, el pórtico puede dar la impresión que desde que se inauguró no se volvió a tocar. El pórtico cada tres meses se monta una estructura, se limpia el polvo con su pincelito de pelo de Marta, se analiza, se fotografía y se comprueba que no ha habido ninguna modificación. Y esas modificaciones, por ejemplo, no es solo que no haya habido ninguna modificación porque se haya producido un craquelado en la pintura. No, es que también hay que ver que no ha aparecido ninguna sal. Lo de las sales, eso da también para otro estudio. Pero te hace falta, claro, yo hablo muchas veces, arquitectos, ingenieros, y otros técnicos, pero claro, había que estudiar qué sales. O sea, hay sales y de qué, y originadas por qué, y por qué se mueven. Las sales se mueven por toda la piedra, es una cosa increíble. Y entonces hay que, en determinados lugares, no digo que sea absolutamente inocuo, pero es menos grave, en determinados puntos es muy grave. Donde hay policromía es muy grave porque va a generar su deterioro seguro. En el pórtico, por ejemplo, el pórtico tiene en su ADN actual, ha habido una mutación que tiene una cantidad no muy grande, es pequeña, pero existe y está, de cloro, que se ha pues unido perfectamente químicamente con el plomo, que también forma parte de las componentes de la propia policromía, sobre todo el albayalde. El albayalde está realizado en buena parte con plomo. Bueno, pues si ese cloro se activa, el pórtico empezaría a destruirse como estaba cuando se empezó a trabajar en él, de la piedra hacia afuera. Es decir, no se vería. Si no estás haciendo ese trabajo de cada 3 meses de controlar y testar, tú no empezarías a detectar el deterioro hasta que prácticamente la policromía está separada de la piedra. Una de las tareas tremendas que hubo que hacer en el pórtico fue cómo fijar la policromía. Y claro, uno de los problemas por lo que era imposible intervenir durante años, cuando la gente decía, nunca se acaba el pórtico, nunca se empieza en el pórtico, nunca no sé qué. Bueno, pues es que en el fondo no se sabía qué había que hacer, porque no se había caído en la cuenta que había una cantidad de agua provocada fundamentalmente por la que entraba desde la fachada y que activaba el cloro con el plomo, generando esa situación peculiar. Con lo cual no se podía actuar y no se podía intervenir. Por eso digo que todas las cuestiones relacionadas con la restauración, contadas así como muy por encima, es, nada. Cuando se va al detalle es cuando es muy interesante. También es verdad que te quita el sueño. Está abierto el turno de preguntas a don Daniel Lorenzo. Bueno, mientras alguien se anima, yo tengo curiosidad por saber cuál es la siguiente actuación, además de la torre.
Tenemos ya un proyecto elaborado, completo elaborado, para una intervención que sería, creo, muy interesante poder concluir en el primer, como muy tarde, en el primer trimestre del año 27, del año santo. Hay una fachada del Obradoiro sobre la que no se ha intervenido, y una cubierta sobre la que no se ha intervenido, que además, probablemente ustedes recuerdan el año pasado unas imágenes que aparecían en YouTube y tal, de una catarata que discurría por la catedral, concretamente en esa cubierta, que es la cubierta de los palacios capitulares, es decir, si nos ponemos en la catedral, toda la parte de la derecha, obra de Gil d'Ontañón con modificaciones barrocas, de toda esa cubierta caía una auténtica catarata de agua. A ver, una cubierta que tiene ya un tiempo, que además tiene problemas como esa, y tiene recibe tanta cantidad de agua de otras cubiertas, exige una renovación completa. Y además la restauración de la fachada. Ahora que se está interviniendo en la fachada del hostal, pues quedaría como única gran fachada por restaurar esa, la de los palacios capitulares. El Palacio de Selmídez, el arzobispado se restauró toda la fachada y cubiertas, pues nos quedaría esa. Bueno, pues creo que ese es un tema que habría que intentar. El proyecto lo tenemos ya elaborado y, bueno, ahora se trata de intentar gestionar a ver si es posible acometerlo o no. Los económicos, claro. Bueno, pues muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta, yo quiero agradecer en nombre de la Junta Directiva de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País la disposición de don Daniel, sus palabras, su ilustración. También me gustaría apuntillar que conviene que nuestra sociedad conozca esa labor de mantenimiento diario, que no son obras inacabadas, sino que esto tiene que ser así, porque también es para sentirse orgulloso. Y bueno, antes de cerrar, les informo de las próximas actividades que realizaremos con acceso libre el próximo día 12. Tendremos una conferencia que impartirá Marco Gerardo Calle sobre Joaquín Díaz de Rábago. Fue presidente de esta sociedad económica, un sociólogo, un economista, un prohombre en su momento. En noviembre también, el día 27, tendremos supongo interesantísimo debate sobre el tejido empresarial en Santiago, con el objetivo de afrontar los retos del futuro, en el que participarán María Bastida, María País Fajín, María Rozas y Ramón Salgado. Será coordinado por nuestro compañero de Junta Directiva, Jorge Lorenzo. Y bueno, en diciembre cerraremos el año y presentaremos las nuevas actividades del año próximo. Sin más, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y buenas noches. Pues muchísimas gracias. De verdad que es un recuerdo del que hagamos a todos los conferenciantes de su paso por esta sociedad económica. Sobre todo que, como no les pagamos con IRPF, pues... Pero esto es mucho mejor. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Yo es que me he tenido que salir del guión, muchas veces porque si no se hace nosotros tenemos más o menos